El día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos afásicos. Los trastornos afásicos desde una perspectiva cognitiva se dividen en 5. Tenemos los trastornos de la recepción, comprensión del lenguaje oral, de la producción del lenguaje oral, de incidencia pragmática, de la lectura y por último los trastornos de la escritura de la palabra. Empezando entonces con los trastornos de la recepción, comprensión del lenguaje oral, tenemos a la sordera verbal pura. Luego tenemos en un nivel léxico-semántico a la sordera para la forma de las palabras, la sordera para el significado de las palabras, tenemos la agnosia fonológica y semántica y la disfasia profunda. Y en el nivel sintáctico tenemos a la comprensión asintáctica. La sordera verbal pura. Esta suele aparecer dentro de un cuadro sintomático de afasia de Wernicke, aunque también puede encontrarse de una manera aislada. Aquí está alterada de una manera específica la percepción del habla, aunque no lo va a estar la de los sonidos ambientales. La sordera para la forma de las palabras. Este trastorno les impide acceder normalmente al léxico fonológico de entrada. Aquí los pacientes no van a distinguir entre palabras reales y pseudopalabras, pero a pesar de eso sí van a poder repetirlas. También van a mostrar una incapacidad para entender las palabras que se les presentan de forma oral y van a tener dificultad en la escritura del dictado con muchos errores ortográficos. La sordera para el significado de las palabras. Aquí los pacientes van a reconocer sin problemas las palabras que les se presentan de forma oral, pero no van a conseguir acceder a su significado. Entonces pueden repetir las palabras y pueden entenderlas sí, pero en su forma escrita, y también van a mostrar una escritura del dictado ortográficamente correcta. Continuamos con las agnosias. Aquí tenemos a la agnosia fonológica, que es la incapacidad para repetir palabras nuevas o pseudopalabras. También estos pacientes van a tener dificultad para repetir o para comprender las palabras que ya conocen. En la agnosia semántica, el paciente no va a entender las palabras y especialmente va a estar dañado los rasgos específicos de los conceptos y los atributos de los mismos. En ocasiones van a tener dificultades solo con ciertas categorías, pero estos pacientes van a conservar la capacidad de repetir y deletrear las palabras, también de distinguir si son palabras reales o pseudopalabras. La disfasia profunda. En este caso va a estar completamente dañado el mecanismo de conversión acústico-fonológico y parcialmente la vía léxica de acceso al significado. Estos pacientes tienen incapacidad de repetir pseudopalabras, van a tener dificultades en la comprensión oral y la repetición de las palabras. En cuanto a la repetición, van a aparecer con frecuencia errores semánticos y morfológicos derivativos. Para estos pacientes se le va a hacer mucho más fácil la repetición en palabras concretas y también en nombres. Empezando con este orden va a ser más sencillo para ellos o va a ser el rendimiento mejor. Primero nombres, luego verbos, adjetivos y palabras de función. La comprensión asintáctica. Estos pacientes tienen especiales dificultades para comprender las oraciones que incluyen el movimiento sintáctico de un constituyente, como por ejemplo cuando las oraciones tienen una extracción de objeto. Existen muchas hipótesis que tratan de explicar la comprensión asintáctica, sin embargo han sido objeto de críticas ya que no explican completamente el rendimiento de estos pacientes ante cualquier tipo de estructura oracional y en cualquier lengua. Otro de los trastornos afásicos son los trastornos de la producción del lenguaje oral. Aquí tenemos a las anomias, los agramatismos y los paragramatismos. Las anomias son trastornos de producción oral de las palabras y se pueden dividir en 3: anomia semántica, pura y fonológica. La anomia semántica. Aquí va a estar alterado cualquier tipo de tarea que tenga que ver con la producción o la comprensión, ya sea oral o escrita, que suponga un acceso al significado. Pueden haber problemas con ciertas categorías, afecta también el rendimiento en una tarea de denominación, van a cometer errores semánticos como las parafasias semánticas y van a utilizar términos supraordenados, como por ejemplo van a utilizar términos como pez para referirse a una sardina. La anomia pura. Aquí la dificultad está en encontrar la palabra adecuada para expresar los conceptos. Las palabras que les resultan más fáciles son las de alta frecuencia y las que hayan sido adquiridas tempranamente. Los errores que cometen más son los circunloquios, pero también pueden ocurrir que se active una palabra relacionada semánticamente con la palabra diana y también si tiene mayor frecuencia de uso.
En la anomia fonológica hay una dificultad para recuperar los fonemas. Hay errores frecuentes de sustitución y omisión de fonemas, perseveraciones, adiciones o transposiciones. Estas dificultades son parecidas en la repetición y en la lectura en voz alta. La variable que más influye en la ejecución de los pacientes es la longitud. A mayor longitud, mayor probabilidad de error. Ahora, los errores característicos son las parafasias fonológicas formales y no formales. Y también algunos utilizan neologismos, sobre todo en las palabras de baja frecuencia. Ahora tenemos al agramatismo. El agramatismo es una disfunción que va a afectar a la producción del lenguaje, ya sea habla y o escritura, y todo esto a nivel gramatical. El paragramatismo se ve afectado a la producción oral y o escrita. Se caracteriza por una sustitución de morfemas gramaticales y de palabras de función. También por una longitud reducida en las oraciones, la presencia de un habla no fluida y el exceso de palabras de contenido, lo que se llama logorrea. Trastornos de la lectura. Se distingue usualmente entre dislexias adquiridas periféricas. La lesión afecta en este caso a los procesos perceptivos o atencionales y centrales, en las que resultan afectados los procesos estratégicos de la lectura. Entre las primeras están las siguientes. La alexia pura. Los pacientes identifican bien las letras individuales, pero no las palabras completas. Leen las palabras letra a letra, lo que hace que su lectura sea muy lenta, aunque conservan el resto de las habilidades lingüísticas. Se considera una forma de agnosia para la forma o una desconexión entre el almacén de representación de las letras y el léxico ortográfico de entrada. La dislexia atencional. Los pacientes identifican correctamente las letras y pueden leer palabras aisladas, pero tienen problemas cuando aparecen varias palabras. En este caso cometen errores de migración, es decir, de letras de una palabra a otra. La dislexia visual. En este caso los pacientes cometen numerosos errores de sustitución de una palabra por otra que es visualmente semejante. Aquí el problema radica en la falta de inhibición de representaciones iniciales. También tenemos las dislexias adquiridas centrales. En el caso de la dislexia fonológica, estos pacientes leen empleando la estrategia léxica, al estar dañada la fonológica. Por esto representan un rendimiento casi nulo ante pseudopalabras y ante palabras desconocidas, aunque sí pueden repetir las palabras. También identifican sin dificultad las letras que las componen, lo cual indica que no es un problema perceptivo. También, al leer de forma prioritaria por la vía léxica, no tienen problemas con las palabras familiares o frecuentes, pero esto hace que cometan con mayor probabilidad algunos errores característicos. La dislexia fonológica. Estos pacientes cometen errores derivativos o morfológicos. Superficial. Los disléxicos superficiales leen prioritariamente usando la vía fonológica, ya que está dañada la vía léxica. Hay una buena lectura de pseudopalabras, así como de palabras que presentan regularidad en la correspondencia entre grafemas y fonemas, sean familiares o no familiares. Su rendimiento es significativamente peor con palabras irregulares, produciéndose con frecuencia la regularización de las mismas. En los disléxicos superficiales, el reconocimiento y la comprensión de palabras están guiados por la pronunciación, por lo que estos pacientes presentarán problemas para seleccionar el significado correcto de los homófonos o para decidir si es un pseudomófono. Por ejemplo, huevo es o no una palabra real. La dislexia profunda. Aquí está dañada la ruta fonológica y parcialmente afectada la ruta léxica. Presentan errores semánticos en la lectura de palabras, siendo el paciente consciente de su error. Cuando las palabras se refieren a un concepto abstracto, cometen errores semánticos, que se denominan paralexias, pero no se percatan del error. Realizan una lectura mediada por el significado, por lo que no son capaces de leer pseudopalabras. Leen mejor las palabras imaginables que las no imaginables. Cometen errores visuales y morfológicos, también tienen problemas con las palabras de función y con los verbos, y presentan problemas adicionales en la escritura. Aquí también pueden establecerse distintos tipos de dislexia profunda en función del componente de la ruta léxica que está dañada. El siguiente trastorno es el trastorno de la escritura de la palabra. Al considerar los trastornos de la escritura de palabras, también es pertinente la distinción entre las disgrafías centrales y las periféricas. Entre las centrales existirían los siguientes subtipos:
La disgrafía superficial, aquí se encuentra afectada la vía ortográfica de escritura de palabras, por lo tanto utilizan la ruta fonológica de forma prioritaria. Escriben correctamente las palabras regulares y las pseudopalabras, empleando para ello las reglas de conversión fonema-grafema, pero cometen errores con las palabras de ortografía arbitraria. También tienen dificultades con las palabras infrecuentes que con las frecuentes, puesto que las primeras tienen un umbral de activación elevado. La disgrafía fonológica. Estos pacientes son incapaces de escribir pseudopalabras, tienen dificultad con las pseudopalabras que se produce al escribirlas, pero cuando el paciente las repite o la lee en voz alta, no. Al emplear la vía ortográfica cometen errores morfológicos que afectan a los sufijos de las palabras compuestas. Adicionalmente, producen más errores con las palabras funcionales que con las palabras de contenido. La disgrafía profunda afecta las dos vías de escritura de palabras. Aquí hay problemas con las palabras de ortografía arbitraria y son incapaces de escribir pseudopalabras. Hay presencia de errores semánticos al escribir el dictado o de forma espontánea. Sustituyen con frecuencia una palabra por otra que tiene una relación semántica con aquella que intentan escribir. También escriben mejor los nombres concretos que los abstractos. Seguimos con trastornos periféricos. Aquí hay lesión en el almacén grafémico y en el mecanismo de la conversión halográfica. La lesión en el almacén grafémico afectaría por igual a todos los tipos de palabras y a cualquier modalidad de escritura, a máquina, con letras de plástico, etc. Los errores más frecuentes se producirían a nivel de grafema, como sustituciones, omisiones, intercambios, etc. Lesión en el mecanismo de conversión halográfica. Aunque los pacientes eligen bien el grafema, no son capaces de seleccionar el halógrafo, como por ejemplo la mayúscula. También hay una pérdida en la capacidad para hacer uso de las reglas que regulan el uso de los halógrafos. Los trastornos halógrafos. La lesión afecta en este caso al propio almacén halógrafo, por lo que el paciente tendrá dificultades para seleccionar ciertos halógrafos o una clase particular de los mismos. En la disgrafía aferente se trata de un trastorno que se produce por la ausencia de información de retorno de tipo visual y kinestésica sobre los movimientos que se ejecutan al escribir.